La película que más ganas tenía de ver en este 2020 no podía ser otra que Soul, una nueva película de la mano de Pixar que nos enseñó cómo de grande puede ser la pasión de una persona por aquello que ama. Hola chicos y chicas, soy Ainhoa Beato y este es un nuevo vídeo de mi canal. A pesar de todos los contratiempos que hemos vivido en este 2020, una vez más Disney nos trae una película que sabemos que vamos a disfrutar sí o sí como niños pequeños. Esta es la historia de Joe, un profesor de música frustrado que toda su vida ha esperado conseguir una gran oportunidad para triunfar como músico de jazz. Aquí nos explica que se enamoró del jazz y decidió dedicar su vida a la música gracias a que su padre un día le llevó a un concierto de jazz y en ese momento supo que quería dedicarse al piano. El dilema de Joe empieza cuando la directora del centro le comunica que a partir de ese momento va a ser un profesor a tiempo completo, lo que no le entusiasma mucho. A pesar de que su madre le dice que acepte el trabajo de profesor, Joe sigue teniendo dudas hasta que uno de sus antiguos estudiantes le llama y le ofrece tocar en una banda de jazz, lo que haría el sueño de Joe realidad. Va corriendo a la audición y aunque al principio está nervioso y no sabe muy bien qué tocar, al final se deja llevar por la música, impresionando a la banda, por lo que deciden darle una oportunidad y dejarle tocar junto a ellos esa misma tarde. Joe, muy feliz, va caminando de camino a su casa, con la mala suerte de que sin darse cuenta se cae en una alcantarilla. Aparece en una cinta transportadora que le llevará al más allá. Él se niega, ya que estaba a punto de conseguir su gran sueño en la Tierra, y escapa llegando al Gran Antes, donde conoce a unos seres que se llaman Jerry. Allí, su alma tiene que hacer de tutor de 22, una cargante alma no nata que no encuentra la chispa que dará sentido a su futura vida. Tiene que completar la personalidad de 22 para que al encontrar su chispa pueda ir a la Tierra y llegar a un cuerpo. Aunque no será una tarea fácil, ya que muchos mentores pasaron por ella y no pudieron ayudarla a completar su personalidad. En este momento, Terry, el ente que se encarga de la contabilidad del universo, va a informar que falta un alma en el más allá, pero aunque nadie le cree, decide buscar en sus archivos. Joe le explica a 22 que en realidad no es un mentor, y entre los dos crean un plan para que 22 pueda darle su pase a Joe, y así 22 se podría quedar en el Gran Antes y Joe podría volver a su cuerpo. Pero para ello tiene que ayudar a 22 a encontrar su chispa. Como no consiguen encontrar la chispa de 22 de ninguna manera, van a una zona donde se junta lo físico y lo espiritual, y ahí conocemos a las almas perdidas, que son almas que se obsesionan con alguna actividad o pasión y pueden llegar a perderse en ellas. Por suerte, hay un grupo de hippies que se encargan de devolver estas almas a sus cuerpos para que dejen de estar perdidas. Y son estos los que les ayudan a regresar a la Tierra, aunque no lo hacen como lo habían planeado, ya que 22 acaba en el cuerpo de Joe y Joe en el cuerpo de un gato. Ambos deciden buscar al líder de los hippies que les han llevado hasta allí para conseguir que cambien los cuerpos. Él le dice que tienen que hacer un ritual astral, por lo que Joe y el gato van a su piso para que se puedan preparar. Pero para su mala suerte se encuentra con la banda y lo ven todo sucio y comiendo pizza en el suelo. Esto hace que la banda busque a otro pianista y se lo comunican por el teléfono. Joe le pide a su exalumno que por favor le den una oportunidad y este le dice que intentará convencerles, pero que tiene que ir antes de que llegue el otro pianista. 22 acepta ayudar a Joe con la condición de que le deje hacer algunas cosas para ver si encuentra su chispa, por lo que se ducha, se lava los dientes e incluso va a cortarse el pelo. Mientras tanto, en el Gran Antes, Terry encuentra en el registro el alma que falta, que es el de Joe, y viaja a la Tierra para encontrarla y llevársela de nuevo a su sitio. En la Tierra, a Joe se le rompe el traje que lleva y va a la tienda de su madre para que se lo cosa, y entonces su madre le confiesa por qué no quiere que sea músico, ya que su padre lo fue y ella tuvo que mantenerle porque apenas ganaba dinero. Y termina diciendo que los sueños no pagan las deudas, a lo que Joe contesta que la música es su razón de vivir y que si no fuese por la música su vida no tendría sentido.
La madre al final le comprende y le ayuda dándole el traje de su padre. Ya con el traje, va al bar donde van a tocar y esperan al hippie para que cambie sus cuerpos. Pero 22 empieza a darse cuenta de que le gusta la tierra y por un momento piensa en quedarse. Pero Joe le dice que ama esas cosas solo porque está en su cuerpo, a lo que 22 sale huyendo. Ambos caen en una trampa de Terry y ya en el gran antes los Jerry le dicen a 22 que ha completado su pase y que ya puede marcharse a la tierra, a lo que Joe contesta que solo ha completado el pase porque en realidad estaba en su cuerpo. Entonces 22 rechaza su pase y decide irse, y Joe lo utiliza y al final consigue volver a su cuerpo. Convence al grupo y logra tocar con ellos, pero al terminar no se siente conforme, ya que no es lo que esperaba. Entonces se da cuenta de que 22 sí que había completado su pase, porque la chispa no era una pasión, sino un conjunto de momentos felices. Entonces Joe decide tocar el piano con pasión, lo que hace que se conecte con el mundo espiritual, donde el líder de los hippies le dice que 22 se ha convertido en un alma perdida. Ambos la persiguen hasta que al final Joe consigue conectar a 22 con su vida humana, a través de un pétalo que había recogido de la tierra, y consigue que 22 con el pase se vaya a la tierra. Uno de los Jerry se acerca a Joe para darle las gracias, ya que les había servido de inspiración para todos, por lo que le dan la oportunidad de volver a su cuerpo, lo que Joe acepta encantado, diciendo que vivirá cada minuto de lo que le queda de vida. A pesar de tener un argumento tan profundo como el de buscar el sentido de nuestra existencia, no podemos olvidar que sigue siendo una película que al principio es creada para los niños, donde las escenas cómicas abundan en toda la película, aunque al ver la película me he dado cuenta de que esta película está dirigida a un público más adulto, debido a la complicidad del argumento. Esto último no tiene por qué ser un problema, aunque se ve que esto supondrá una diferencia entre las películas tradicionales de Walt Disney y estas nuevas películas. Tal vez los personajes elegidos son un poco complicados para que los niños los entiendan, ya que son entes abstractos y aunque ya se había tratado el tema de la muerte y los sentimientos con Coco y del revés, esta película trata la muerte y el más allá con un estilo diferente. Lo que menos me gustó de la película es el ritmo que tiene, ya que en mi opinión el ritmo es muy rápido y no deja de disfrutar cada escena, sino que rápidamente pasa a otro escenario y vuelve de un mundo a otro varias veces. Y lo que más me ha gustado no solo es el tema de la música, sino también el mensaje de que siempre hay que luchar por nuestros sueños aunque nadie más los apoye y que tenemos que disfrutar la vida al máximo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dejadme en los comentarios si habéis visto la película y qué os ha parecido y nos vemos en el próximo vídeo.